por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Queridos hermanos y hermanas, vivamos nuestra jornada con la palabra de Dios en el corazón y también dejándonos enseñar por el beato Óscar Arnulfo Romero. El evangelio de este día corresponde al miércoles 22 de agosto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde, y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo al administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde, y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Eso que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia.
¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Queremos que este Evangelio lo reflexionemos con las enseñanzas de Monseñor Romero. Cristo dice ante la crítica de los trabajadores de la viña que su recompensa es generosa, que no es como ellos piensan, como Él recompensa a los hombres. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Está por encima de nuestros pensamientos, y bendito sea Dios, que Dios no se identifica con el pensamiento de los hombres. Muchos sí quisieran, como dice aquella canción, un Dios de bolsillo, un Dios que se acomode a mis ídolos, un Dios que se contente como yo pago a mis jornaleros, un Dios que apruebe mis atropellos. ¿Cómo podrán rezar ciertas gentes a ese Dios, el Padre Nuestro, si más bien lo tratan como uno de sus mozos y de sus trabajadores? En el Evangelio de hoy aparece Dios tomando la iniciativa. Salió a buscar trabajadores. Hermanos, ¿ustedes creen que los que estamos aquí en Catedral es por iniciativa nuestra? Claro que sí, porque somos libres y nadie ha venido a la fuerza. Pero esta es la delicadeza de Dios, que me hizo libre. Y detrás de mi libertad me da su gracia, su atractivo, para que use esta libertad buscándolo a Él. Pero la iniciativa de venir a misa parte de Dios, que me dio la libertad y me da también el atractivo para buscar el bien. Que a la iglesia no se viene a celebrar un mitin, se viene a adorar a Dios. Que a la iglesia no se viene con curiosidad política, se viene con piedad para buscar a Dios. Dios sale a buscarnos y a todos los anda buscando. Y qué hermoso saber que a todas las horas de la vida el Señor anda buscando. Salió a la hora de prima, cuando comienza a amanecer, a la hora de tercia, a la hora de sexta, al mediodía, y todavía a la hora de nona, terminando el día. Todavía llama, ven a trabajar. ¿Qué estás haciendo ocioso allá en la plaza? Porque nadie nos ha buscado. Vengan, yo también les voy a pagar lo justo. Y según el sistema laboral de aquel tiempo injusto, naturalmente estaba el capricho del patrón, pagar lo que quería. Y no es esto lo que elogia la parábola. Lo que la parábola quiere elogiar es la iniciativa de Dios y la generosidad de Dios en pagar lo mismo a los de la última hora que a los que llegaron primero. La recompensa de Dios es generosa. Y quizá aquellos que han venido a la hora de prima se enojan contra Dios porque se sienten dueños de la iglesia. Nosotros, los buenos, ustedes los malos que acaban de llegar, y quisiéramos que a ellos les pagaran menos que a nosotros, que nos sentimos lo que hemos hecho a Dios como un deudor de nosotros. Dios es bondadoso. Nadie puede juzgar sus iniciativas, apelar a su misericordia, pedir como el buen ladrón siquiera un recuerdo de Dios. Y Dios me dará más que un recuerdo. Estoy tratando de presentarles al Dios de la Biblia, el Dios de las lecturas de hoy. Así es nuestro Dios. Bendito sea Él, que nos ha dado a conocer cómo llama a todas horas. Y a todas las horas está dispuesto a recibirnos. No importa
los crímenes que hayamos cometido. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir aquí lo que he dicho tantas veces, dirigiéndome a través de la radio a aquellos que tal vez son los causantes de tantas injusticias y violencias, aquellos que han hecho llorar a tantos hogares, aquellos que se manchan de sangre con tantos asesinatos, aquellos que tienen sus manos manchadas de torturas, aquellos que han encallecido su conciencia, que no les duele ver bajo sus botas a un hombre humillado, sufriendo, tal vez ya para morir. A ellos les digo, no importan tus crímenes, son feos, horribles, has atropellado lo más digno del hombre, pero Dios te llama y te perdona. Homilía del 14 de octubre de 1979. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Queridos hermanos, del diario de Monseñor Romero vamos a escuchar del 22 al 25 de mayo de 1979. Son momentos de tensión, de violencia en nuestro país, de diálogo con instituciones para favorecer la paz. Al mismo tiempo, Monseñor Romero va siendo ese pastor siempre cercano a todas las realidades que vive El Salvador. Se reúne con sacerdotes, visitas religiosas, con el deseo de ofrecer una palabra que consuele, que anime y que vivifique el caminar de la Iglesia en este país del Salvador. Martes 22 de mayo. Vino a desayunar conmigo el padre Chus Delgado, quien me informó del procedimiento de las pláticas con ANEP, Democracia Cristiana, y el gobierno. Según el padre Chus, parece que no hay mayor progreso porque falta sinceridad y hay mucho interés de grupo. De todos modos, yo le manifesté mi opinión de seguir estando presente para que no demostremos mala voluntad de parte de la Iglesia. No fui a la curia porque me dediqué a preparar mi intervención en la universidad esta tarde. A las 5 de la tarde, una mesa redonda en la que tomé parte en la Universidad Nacional, junto con el doctor Lara Velado, el director de la Crónica del Pueblo, un obrero, un campesino. Tratamos de los derechos humanos. Mi aspecto era el teológico moral. Hubo un lleno completo en el salón de jurisprudencia, de tal manera que hasta los pasillos estaban repletos y hubo calurosa acogida a mi llegada. Le di gracias al Señor de poder llevar el mensaje de su nombre a esta asamblea. Al final se informó al público que en esos momentos estaba sucediendo una nueva masacre en la Embajada de Venezuela, donde los rehenes, o sea, el embajador y otros empleados de la embajada, habían salido ya, y una manifestación del bloque se dirigía para acuerpar a los ocupantes que habían quedado dentro, y el cuerpo de seguridad abrió fuego. Anunciaron por lo menos 6 muertos y muchos heridos. En la mesa redonda hubo varios periodistas y también la televisión. Un periodista mexicano me siguió al Hospital de la Divina Providencia para tener una entrevista. Se trata del periódico 1+1 de México. Llegaron las hermanas del Sagrado Corazón a preguntar qué podían hacer con la masacre de la Embajada de Venezuela, que está muy cerca del Colegio Sagrado Corazón. Pedimos informes a la Cruz Roja
para ponernos a sus órdenes, pero dijeron de la Cruz Roja que ni ellos habían podido acercarse porque no los dejaban los cuerpos de seguridad. Avisaron del colegio guadalupano que habían llegado ya las 2 religiosas que habían sido sacadas a Guatemala. Por teléfono me hablaron las 2, muy emocionadas y agradecidas de estar de nuevo en la patria. Les prometí ir a almorzar con ellas mañana. Miércoles 23 de mayo. Tuve desayuno de consulta con los sacerdotes y laicos de costumbre. Los temas principales fueron evaluar el diálogo que ha estado sosteniendo la ANEP, Democracia Cristiana, y al cual fue invitada la Iglesia. Últimamente asistió también representación del gobierno. Se pregunta si conviene seguir, si se saca algún provecho. Concluimos que siempre era conveniente participar y aprovechar para iluminar desde la Iglesia los caminos de nuestra situación. Otra consulta fue sobre el foro nacional convocado por el señor presidente. El parecer general fue que hay que esperar mayor credibilidad para no dejarse manejar por intereses políticos. Y un tercer punto sobre la relación entre la Iglesia y el bloque popular revolucionario que en el actual conflicto con el gobierno ha mostrado poca atención al tomarse iglesias y expresarse contra el arzobispo. Se dijo que no había que romper relaciones, aunque hubiera un momento difícil en su defensa de los derechos del pueblo y que había que esperar para definir estas relaciones, las cuales siempre se han expresado en una autonomía de las 2 realidades, la Iglesia y el bloque. Llegó a propósito del foro nacional convocado por el presidente, el doctor Guillermo Ungo y otro miembro de la Democracia Cristiana a conversar con la Iglesia para ponerse de acuerdo en la asistencia o ausencia al foro nacional. Aunque agradecí y manifesté buena voluntad, quedó claro que no podíamos presentar como una acción conjunta, como si la Iglesia se asociara a un partido político. Durante esta reunión nos llegó la trágica noticia del asesinato del doctor Rebollo, ministro de Educación, y que aparecía como una venganza por el asesinato de los 14 manifestantes muertos por la policía y la guardia en las cercanías de la Embajada de Venezuela ayer. Tuve una entrevista con un periodista español, el cual me expresó sus criterios y su pena por nuestra prensa, ya que él fue testigo de los acontecimientos ayer cerca de la Embajada de Venezuela y lee hoy en nuestra prensa una información impuesta por el capital y el gobierno. Fui a almorzar al colegio guadalupano para conversar con las 2 religiosas que ya regresaron de Guatemala, a donde fueron enviadas por las autoridades de migración. Gracias a Dios han sabido superar esta hora de calumnia y atropello y están dispuestas a trabajar con el mismo cariño en aquel pueblo de remoto Chalatenango. Por la tarde preparé con el padre Moreno un comunicado a propósito de la muerte de los manifestantes y del asesinato del doctor Rebollo, para expresar
mi solidaridad con el sufrimiento de tantas familias, mi oración por los difuntos y un llamamiento a que no se encaprichen en sus conflictos el gobierno y el bloque, y haciendo un llamamiento a quienes pueden interceder para que esto se arregle pronto, ya que está costando muchas vidas y mucho malestar a nuestro pueblo. Durante todo este día ha habido en Casa Presidencial una reunión de ministros ante la gravedad de la situación y una reunión también de Asamblea Nacional, lo cual ha dado por resultado el decreto del estado de sitio para 30 días. Con Monseñor Urioste preparamos el diálogo que se transmite por radio y que esta vez lo dedicamos a comentar la situación del conflicto entre el gobierno y el bloque popular revolucionario, expresando las ideas de la Iglesia que ya son conocidas. Un llamamiento a las dos partes para volver pronto a la concordia. También me refería a la a la mesa redonda de la universidad y al día del seminario, junto con confirmaciones de jóvenes, que se celebrará el próximo día de Pentecostés, 3 de junio. Terminé leyendo el llamamiento a propósito de los acontecimientos trágicos de ayer y de hoy, jueves 24 de mayo. Este día transcurre en la nerviosidad de la situación violenta en el país, más la ley del estado de sitio. No obstante, deberán enterrarse hoy los 14 cadáveres de los que fueron acribillados por la policía y la guardia en la Embajada de Venezuela, y el ministro de Educación, doctor Carlos Herrera Rebollo. El entierro no fue de los 14 en catedral, ya que 7 de ellos fueron recogidos por sus familiares. En catedral se velaron 7 cadáveres y esta mañana fueron enterrados, acompañados por una muchedumbre que se calcula en unos 7 o 10,000 personas. Aprovecharon esta aglomeración los ocupantes de la catedral para salirse ellos también y dejar desalojada la catedral después de 3 semanas de ocupación. Gracias a Dios no hubo incidentes que lamentar durante este movimiento del entierro de las víctimas de ayer. El entierro del doctor Rebollo fue por la tarde. Su cadáver fue velado en una casa comunal. Era hombre sencillo, amaba mucho al pueblo y por eso quiso ser acompañado por los pobres en sus últimos momentos. En los periódicos salió mi llamamiento a hacer un esfuerzo por terminar este conflicto, diciendo que no es hora de mostrar quién es más fuerte, quién vence, sino quién es más humano y es capaz de ceder y perdonar para que no sigan lamentándose tragedias en los diversos ambientes del país. Tuve una entrevista con 4 seminaristas mayores que participaron en la manifestación del 1 de mayo. Ellos han justificado su asistencia como una solidaridad con los trabajadores y campesinos, clase humana a la que ellos pertenecen. Yo francamente no he visto que haya algún error. Únicamente les hice ver que dadas las circunstancias tanto del país como especialmente de la Iglesia y del seminario y de nuestra arquidiócesis, sería prudente contar siempre con un asesoramiento de quienes pueden dirigirlos bien. De manera especial les invité a mantener siempre el diálogo con su obispo y comprenderles sus inquietudes sin quitarles lo noble que estas inquietudes tienen, pero llamándoles a que sepan expresarlas para que sean eficaces testimonios
al servicio de las justas reivindicaciones del pueblo, que como sacerdotes o llamados al sacerdocio no pueden hacerse más que con un carácter plenamente evangélico. Esta noche hubo nuevas violencias en el sector de San José de la Montaña, donde el párroco, padre Víctor Guevara, ha quedado sitiado por un cerco de policías que custodia aquella región, y el padre Pedraz, encargado de la radio, también fue obligado a descender del carro mientras iba para el Hospital de la Divina Providencia y se le ordenó regresar. Parece que el objeto de esta vigilancia en esta zona han sido atentados del bloque por ocupar la Embajada de México, y que parece que junto con la Embajada de Panamá eran el proyecto próximo de sus ocupaciones, pero que los cuerpos de seguridad no dejaron efectuar. En una oficina de contabilidad cerca de la Plaza Libertad fue asesinado al salir de su oficina el contador Montoya, no recuerdo bien el nombre, pero es alguien que ha trabajado con nuestras cooperativas en la contabilidad de la construcción de catedral y en el secretariado interdiocesano social. No sabemos los móviles ni quién fue quien lo asesinó. Por otra parte, se celebró con gran fervor la fiesta de María Auxiliadora, hoy 24 de mayo, principalmente en la iglesia que lleva su nombre, regida por los padres salesianos, y en los colegios y demás dependencias de los hijos de Don Bosco. Viernes 25 de mayo. Toda esta mañana la hemos dedicado a una reunión del Senado para evaluar la situación de la diócesis en este marco tan complicado del país, en las relaciones con los grupos organizados, con el gobierno, sobre todo para sacar conclusiones de cómo debe ser nuestra actitud sacerdotal y eclesial. En este sentido también se preparó la próxima reunión del clero, la cual se desarrollará presentando primero los hechos que han conmovido al país en este mes de mayo, la actitud de la Iglesia, y se pedirá que cada sacerdote exprese con toda confianza y libertad sus sentimientos, su pensamiento, su criterio acerca de la actitud de los sacerdotes y de la Iglesia en general. Se iluminará todo con la luz de los documentos de la Iglesia y se terminará con una síntesis de conclusiones prácticas preparadas, presentadas como fruto de toda la reflexión por el arzobispo. Me dio mucho gusto la sinceridad y el interés que se mostró para actuar como verdadera Iglesia que evita confusiones y ambigüedades en un ambiente tan crítico como el que estamos viviendo. Se revisó también el reglamento del Senado y se propusieron algunas enmiendas que se llevarán a la consulta del clero. Se conoció también de un documento que Monseñor Álvarez leyó en la reunión del clero en su diócesis de San Miguel y que denuncia la actitud del arzobispo y de la arquidiócesis. Por mi parte les dije que aprovecháramos esas críticas para revisar con sinceridad y humildad nuestra actuación. Por la tarde, visita del rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, quien me expresó con un sincero sentido de amor a la patria la preocupación ante la ausencia que las universidades deben tener al foro preparado por el presidente de la República
ya que no hay un ambiente de confianza y de credibilidad, por lo cual se cree que asistir es como legitimar actitudes que han causado tanto dolor a la patria y que sería como apañar esas injusticias y también las actitudes pretendidas democráticas, pero que en realidad niegan esa libertad que la verdadera democracia exige. Le dije que hay ausencias que son dolorosas, pero que son necesarias, y que la ausencia a este foro, en estas circunstancias, no era una negación a la buena voluntad de quienes quieren sinceramente trabajar, sino pedir ambiente apropiado para colaborar con buena voluntad. Visita también de la encargada de negocios de Panamá para suplicarme una intervención ante la comisión negociadora del BPR para ofrecer de parte de su gobierno asilo a los que ocupan las embajadas de Venezuela y de Francia, ofreciendo que también ya están hechos los trámites con la Cancillería de El Salvador para que puedan salir para aquel país. Como los ocupantes del bloque se niegan a esta intervención de asilo, me piden que haga un trabajo de convencimiento por su bien, ya que de no salir asilados para Panamá, tendrán que ser juzgados por los delitos de ocupación y de secuestro de rehenes de ambas embajadas ocupadas. He buscado hasta muy noche los medios de hacer llegar esta carta de la Embajada de Panamá a la comisión negociadora del bloque, pero no ha sido posible encontrar este contacto, lo cual se dejará para mañana por la mañana, si Dios quiere. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.